Hola, hola mis amigos, buenas noches. Están ustedes en este subcanal de YouTube Colombia Discierne y Ora, Movimiento Nacional de Oración. Damos gracias al Señor por este tiempo, por esta oportunidad, por este momento que nos da para podernos reunir, para poder conversar, para poder abrir nuestros oídos, nuestros ojos a lo que Dios está mandando decir, a lo que Dios está hablando y a lo que Dios está mostrando. Damos gracias al Señor por su infinita misericordia, porque hasta aquí nos ha sostenido Jehová, porque podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Damos gracias al Señor por sus misericordias, por sus bondades, entendiendo que Él es el Señor, que Él es Dios soberano, que Él es el gran yo soy, que Él es el alfa y el omega, que Él es el principio y el fin, que no hay nadie como Él, creador de los cielos y de la tierra, el poderoso, el santo, el Rey de gloria. Ese es nuestro Dios, Padre eterno es Él, bendito sea su nombre. Y a nuestro Cristo de la gloria, al Cordero, al que está sentado con el Padre, al que llevó toda nuestra carga, al que llevó toda nuestra maldad en esa cruz del Calvario. Bendito sea su nombre, porque siendo santo recibió el castigo de los pecadores. A Él toda gloria, toda honra, toda alabanza, todo señorío, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al que ha de venir por una iglesia sin mancha, por una iglesia sin arruga. Bendito sea su nombre. Así es de que preparándonos para este ayuno nacional, entendiendo los tiempos y sabiendo por qué Dios nos está llamando a arrepentirnos como iglesia, como su iglesia. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, dice el Señor, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Nosotros debemos ser muy conscientes como iglesia en Colombia. Tenemos que entender que nosotros, su iglesia, la iglesia que está representada en Colombia, tiene una responsabilidad delante de nuestro Dios, una gran responsabilidad, y es la responsabilidad de nación. Tenemos la responsabilidad de una nación. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, porque Él es el Señor de las naciones, porque Él es el Rey de las naciones, porque Él es el que creó a las naciones, porque Él puede gobernar a las naciones, porque Él gobierna a las naciones si quiere, pero lo hace también por medio de un pueblo santo, por medio de un pueblo que se aparta de su mal camino, por medio de un pueblo que se humilla, que busca su rostro, un pueblo que entiende que depende de Él, un pueblo que entiende que su pelea no es contra sangre y carne, sino contra huestes, potestades, gobernadores y principados de las tinieblas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Es necesario que seamos entendidos, es necesario que abramos nuestros ojos, es necesario que se abra nuestro oído a estos tiempos, porque tal vez hemos venido peleando contra corriente, tal vez estamos demasiado relajados, tal vez simplemente nos hemos quedado con ese concepto general de que estamos en el final de los tiempos y todo esto tiene que suceder. Pero también nos hemos olvidado de que la escritura también nos habla de avivamiento, nos habla del poder de Dios, nos habla de un Dios soberano, de un Dios poderoso, de un Dios grande y maravilloso que tiene misericordia y que está dispuesto a pelear por nosotros. Nosotros encontramos en las escrituras, a lo largo y ancho de ellas, al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel es nuestro mayor ejemplo. Como cuando se arrepentían, el Señor obraba a favor de ellos. Como cuando buscaban el rostro de Dios, el Señor obraba a favor de ellos. Si usted lee el capítulo 7 de Segunda de Crónicas, usted va a encontrar que estaban haciendo una gran fiesta. Usted va a encontrar que la gloria de Jehová descendió sobre esa casa.
Usted va a encontrar cosas maravillosas durante ese proceso del capítulo 7 de Segunda de Crónicas. Y es ahí, en ese capítulo 7, donde está la gloria del Señor sobre esa casa, donde todos caen de rodillas ante su presencia, donde el Señor dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Cuando usted hace una lectura consciente de la escritura, cuando hace una lectura de los textos antes y después, para conocer el trasfondo de lo que está hablando la palabra de Dios, usted encuentra que están en una fiesta, están haciendo algo maravilloso porque la gloria del Señor llega ahí. Dice la escritura que Salomón está haciendo una gran fiesta porque se está inaugurando la casa de Dios y se está inaugurando la casa del rey. Y es una gran fiesta. Y ha caído la gloria del Señor sobre ese lugar. Pero cuando el Señor les dice esto, es porque el Señor ha conocido el corazón del pueblo, es porque el Señor sabe el porvenir y Él está dejando una advertencia, está dejando una solución. Está diciendo, cuando ustedes estén entretenidos, ocupados, cuando ustedes se olviden de mi gloria, cuando ustedes se olviden de este momento como el pueblo que son, si ustedes se humillan, si ustedes oran y buscan mi rostro, si ustedes se apartan de ese mal camino, si se convierten de ese mal camino, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando usted sigue leyendo los capítulos que de Segunda de Crónicas, 7, 8, 9, hasta el 15 más o menos, usted encuentra la forma como el pueblo de Dios fue desviándose, se ocupaban constantemente, estaban constantemente ocupados, dejaron de orar, dejaron de cumplir la ley. Poco a poco se fueron enfriando de ese gran avivamiento que tuvieron ahí en el capítulo 7 de Segunda de Crónicas, cuando la gloria de Jehová descendió y todo el pueblo estaba maravillado y estaba extasiado en la presencia de Dios. Y vemos cómo se va rompiendo, cómo se va cayendo ese poder, esa gloria de Dios, por culpa de un pueblo que se durmió, por culpa de un pueblo que se quedó en medio de las muchas ocupaciones, de las agendas llenas, de actividades, de egos, de orgullos, de posicionamientos, de querer tener nombre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Es difícil no tomar la historia de Segunda de Crónicas 7 hasta el capítulo 15. Es difícil no tomar esa historia y llevarla a la realidad de hoy de la iglesia. Cuando nosotros llevamos esa realidad de Segunda de Crónicas 7 hasta el capítulo 15 y vemos todo lo que sucede, todo lo que pasa, entendemos ese trasfondo, cómo subía un rey, subía el otro, como hasta que por fin llegó un rey que cambió las cosas, que entendió que se tenían que volver a Dios. Y es ahí donde termina cumpliéndose Segunda de Crónicas 7:14. Les estoy haciendo una cosa muy suave de ese estudio que hay de esa palabra. Os estoy haciendo un resumen. Pero ¿por qué esto? Porque tenemos que ser entendidos en los tiempos. Ahí les dejé en el canal un documental de nuestra hermana Venezuela. Yo espero que usted lo vea. Yo espero que usted lo vea, que se tome el tiempo de verlo. A mí me partió el corazón. Y yo le pido que vea ese documental, no con la tragedia que se muestra ahí solamente, no con el protagonismo que se le da a un hombre, sino que usted pueda ver con ojos espirituales, con los ojos de Dios, que usted pueda ver por qué tanta muerte, tanta destrucción, tanta hambruna, qué hay detrás de eso, porque
el hombre no tiene el poder, no tiene la facultad, no tiene las herramientas, humanamente hablando, para destruir una nación. No las tiene. Por malvado, por perverso, por orgulloso, por deseoso de poder que sea, un hombre natural, sin ninguna fuerza extra, no tiene el poder para destruir una nación. No la tiene. Entendamos eso. Nosotros, cualquier ser humano, somos solamente eso, cualquier ser humano. Pero nosotros debemos entender que hay un mundo espiritual. Y la iglesia de Jesucristo ha tenido una tendencia a ignorar ese mundo espiritual. O cuando han buscado el mundo espiritual, han llevado todo al extremo. O cogemos al diablo y lo amarramos y le quitamos la cabeza y lo estrellamos y todo ese tipo de cosas. O simplemente ignoramos que existe ese tema espiritual para no parecer tan religiosos. Pero yo los invito a que hagamos un equilibrio. No nos vayamos al extremo de tomar a los demonios y al diablo y amarrarlos y cogerlos y botarlos. Pero tampoco nos vayamos al extremo de ignorarlos, de no reconocer que ahí hay un poder, que ahí hay un poder que llega a los corazones perversos, a las vidas malvadas. Ahí hay un poder que llega a un alma necesitada de algo. Así es de que es importante que nosotros entendamos el mundo espiritual en el cual estamos. Porque si bien es cierto, Jesús dijo que no somos del mundo, tampoco nos apartó de él. Y en el mundo tenemos aflicción. ¿Por qué? Porque la aflicción viene de parte de esa parte malvada y perversa, que es lo malo. Existen los dos poderes que todos nosotros, hasta un niño pequeño lo sabe. Existe el bien y existe el mal. Y si le queremos poner nombre a ese bien y a ese mal, existe Dios y existe el diablo, así de sencillo. Y Satanás es la creación que Dios hizo para alabarle y adorarle según tenemos entendimiento conforme a la palabra de Dios. Un ángel caído. Un ángel que se llenó de orgullo, de necesidad de parecerse a Dios, de necesidad de ser igual a Dios. Eso es lo que es. Y vino a la tierra y engañó a Eva y todo el rollo que ustedes ya saben. Y que ahora queremos ignorarlo. Y que andamos diciendo todo el tiempo, más poderoso es mi Dios. Y es verdad, más poderoso es nuestro Dios. Pero aquí hay una pelea espiritual, aquí hay una batalla espiritual. Y es una batalla espiritual que nosotros no hemos aprendido a lidiarla, no hemos entendido cómo lidiarla. Entonces, vamos a aprender lo que está pasando. Así como Dios, nuestro Señor, nuestro Padre, creador de los cielos y de la tierra, el santo, el poderoso, el gran yo soy, el Señor, Dios todopoderoso. Así como el Señor tiene en nosotros vasijas usables para manifestar su gloria, para manifestar su poder, para manifestar su amor, porque eso somos nosotros, vasijas en las manos de nuestro Dios. Asimismo, Satanás tiene sus vasijas para manifestar su poder, para manifestar su odio, para manifestar su orgullo, para manifestar lo malo que hay en él. Nuestro Dios quiere manifestar en nosotros sus vasijas, su amor, su gracia, su benignidad, su paciencia. Porque eso es lo que nosotros somos. Cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, Él se ha llevado todos nuestros pecados para que nosotros seamos
uno con Él y podamos manifestar lo que Él ha manifestado del Padre. Y lo que Él manifestó del Padre es amor, gracia, paz, benignidad, paciencia, perdón, etcétera, etcétera. Pero el enemigo, Satanás, que es el enemigo de las almas de los hijos de Dios, pues también tiene unas vasijas. La diferencia, mis amados, que nosotros no hemos logrado entender es que esas vasijas son la creación de Dios. Son creación de Dios. Es decir, que cuando nosotros miramos a una persona que está haciendo maldad, perversidad, que está siendo instrumento del enemigo, nosotros estamos viendo un alma necesitada de Dios, un alma necesitada de ser rescatada. Dice la escritura que Él vino para liberar a los cautivos, que Él vino para sacar de la cárcel a los presos, que Él vino para traer libertad. Y cuando nosotros vemos un alma cautiva, es nuestra obligación como iglesia clamar para que salga de la cárcel, clamar para que sea libre. Es lo que nosotros todo el tiempo vivimos hablando de la evangelización. Eso es lo que nosotros nos la pasamos diciendo, ¿verdad? Como iglesia. Eso fue lo que Dios hizo con nosotros antes de conocerle. Nosotros éramos almas cautivas, hacíamos cosas malvadas y perversas delante de nuestro Dios y delante de nuestros semejantes. Y tal vez para muchos lo que nosotros hacíamos era normal. Pero hoy que conocemos la verdad que es Cristo, entendemos que no vivíamos en la normalidad, que éramos esclavos del mal. En este orden de ideas, mis amados, yo les pido que abramos nuestro entendimiento y podamos caminar frente a lo que necesitamos entender acerca de lo que está sucediendo en nuestra nación. Les dejé un video, como les estaba diciendo, para que usted se pasee por el canal. Es un documental, es larguito, véalo todo, dése esa oportunidad. Pero mírelo con los ojos espirituales. No lo mire con sus ojos físicos porque usted va a sentir odio, va a sentir rabia, va a sentir dolor, impotencia. Pero si usted lo mira con los ojos espirituales, usted tiene que preguntarse, ¿cuáles son los espíritus que están tomando el control en ese lugar? Usted puede preguntarse, ¿qué está pasando ahí? ¿Dónde estuvo la iglesia? ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Por qué tanta destrucción? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué se comieron una nación? ¿Qué pasó? Si el poder no está en el ser humano para ese nivel, no está. No hay un ser humano que tenga el poder para acabar una nación. La única manera de que eso pase es que esa persona esté siendo influenciada por espíritus malvados que hacen toda esta perversidad y logran toda este caos. Porque el enemigo es el que manifiesta el caos, es el que hace el caos, es el que se alimenta con el dolor, con la angustia, con la muerte, con el miedo. Nuestro Dios es Dios de misericordia, se goza en la justicia, le duele el castigo, eso dice la palabra de Dios. Nuestro Dios es amor, amor, es su mayor esencia, su mayor don, es su mayor cualidad, el amor. Y es un amor que soporta, y es un amor que no castiga, y es un amor que no hace mal, que no hace lo indebido, es un amor perfecto. Ese es el amor de nuestro Dios. A diferencia del enemigo, que es perversidad, maldad, crueldad. Así de que vamos a tomar este tiempo, pero vamos a mirar las imágenes que les voy a entregar con ojos espirituales. Y usted va a compartir este video porque hay muchos que necesitan entender por qué debemos ayunar 10, 11 y 12 de octubre. Es necesario saber por qué debemos hacerlo.
Debemos entender cuáles son las filas que debemos correr y cómo es que debemos pelear esta batalla espiritual. Por supuesto que Colombia está en riesgo. Por supuesto que Colombia está a esto, mis amados, de ser comida por una potestad espiritual. Porque hay una potestad espiritual que se come las naciones. Es el contradiseño de Dios. Por supuesto que Dios tiene un diseño maravilloso para Colombia, claro que sí. Dios lo ha hablado de muchas maneras, ha usado profetas, visiones y todas las cosas para decirnos que Él tiene un diseño para Colombia, un diseño de gracia, un diseño de misericordia, un diseño de bondad, un diseño de prosperidad, por supuesto que sí. Un diseño de restauración, de justicia. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y nos ha dado palabra y nos ha dicho que Él esparcirá agua y limpiará nuestros corazones y nos limpiará de toda inmundicia y que Él quitará todo ídolo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pero hay un contradiseño. Hay un contradiseño que es el diseño del enemigo. El diseño que viene para matar, para robar y para destruir. Ese es el contradiseño. Y así como el enemigo tiene un ejército espiritual manifestado en seres humanos, así Dios tiene un ejército espiritual manifestado en nosotros. Pero así como el enemigo necesita tener alineado ese ejército, convencido de un propósito, arreglado para sus planes y sus cosas, asimismo Dios necesita que nosotros estemos alineados. Él no puede trabajar por medio de un pueblo que no se humilla. Él no puede trabajar por medio de un pueblo que no ora y no busca su rostro. Él no puede trabajar por medio de un pueblo en pecado. No puede. Señor Jesucristo les decía a estos hombres fariseos, seduceos y todos aquellos que decían que su padre era Abraham. Y el Señor les decía, ustedes son hijos del diablo. Su padre es Satanás. Porque dicen mentiras, porque están en pecado, porque son religiosos. Eso les decía Jesús a los fariseos y a los seduceos y a todos el Sanedrín de esa época. Asimismo nosotros estamos en este tiempo, necesitados de ser entendidos en los tiempos y de entender quién es nuestro Padre realmente. Si nuestro Padre es el Padre Celestial, si nuestro Señor es Jesucristo el Maestro, entonces tenemos que estar alineados a lo que Él ha mandado hacer. Tenemos que estar alineados al propósito de Dios en la tierra. Es que no fuimos enviados aquí a tener las riquezas del mundo. Nosotros vinimos aquí con el propósito de llevar el reino de Dios y su justicia por donde quiera que vamos. Y no me vaya a malinterpretar, por favor. No estoy diciendo que usted o yo tenemos que vivir en la miseria, porque eso no es así. Estoy diciendo simplemente que debemos hacer lo que dice la Escritura. Busquemos primeramente a Dios y su justicia y dejemos que las otras cosas nos vengan por añadidura. Porque Él tiene cuidado de lo que nosotros necesitamos. Porque su palabra dice que Él suplirá todas las cosas que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria. Y sus riquezas en gloria son soberanas. Él entregará a cada uno conforme a como necesita. Pero nos hemos preocupado más por los bienes de esta tierra que por el reino de nuestro Señor. Somos emisarios, somos la voz de Dios, somos el cuerpo de Cristo, un cuerpo que no puede seguir desmembrado. Un cuerpo herido es fácil tumbarlo, es fácil acabarlo, es fácil matarlo. Cuando usted vea el documental de Venezuela, usted va a entender que el cuerpo de Cristo en Venezuela estaba herido. Por eso fue fácil para esa potestad espiritual tumbarlo, derribarlo, acabarlo, manifestar el poder de la potestad espiritual y no el poder de Dios. Y nosotros decimos en Colombia,
Pero es que nosotros estamos orando, pero es que hay mucha oración, pero es que hay mucha cosa, pero es que estamos ayunando. Hacemos 42 días de ayuno para ganarle a Jesús. La pregunta que nos tenemos que hacer, mis amados, si eso es así, ¿en dónde están los resultados? ¿En dónde están los resultados? Porque cada día vemos más muertos, cada día vemos más violencia, cada día vemos más maldad, cada día vemos más perversidad, cada día la iglesia está más desunida, cada día estamos más ocupados. La agenda se volvió más indispensable que la oración. ¿Qué está pasando? Yo quiero contarles que esa fue la pregunta que yo le hice al Señor. Yo le hice esa pregunta al Señor en mi tiempo de oración. Yo le dije, Padre, ¿qué está pasando con nosotros? Tú eres el Señor, el soberano. Dice tu palabra que en un instante tú puedes acabar con nuestros enemigos, que en un instante tú puedes hacer las cosas nuevas, que tú eres el Dios de lo imposible. Ayunamos, oramos, clamamos, obedecemos. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Qué está pasando? Y Dios habló. Y bueno, si a usted Dios no le habla de verdad, con todo el corazón y con toda humildad, le digo, lo siento, a mí me habló. Y el Señor me dijo, este pueblo de oídas me oye, perdón, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y el Señor me dijo, se han rasgado las vestiduras, pero no rasgan sus corazones. Eso significa que oramos mucho, que ayunamos mucho, pero nuestro corazón sigue siendo la misma cosa. Oramos, ayunamos, batallamos, peleamos, cogemos al diablo de los cachos, de la cola, pero seguimos siendo las mismas personas sin transformación, seguimos cayendo en los mismos pecados, cayendo en la misma perversidad. Seguimos peleándonos unos con otros, murmurando unos de otros, dejándonos usar por el enemigo para lastimar a otros. Padres irresponsables, hijos sin corrección, malas predicaciones, adulterio, fornicación, mentira, falta de oración, falta de una lectura sincera de la palabra, pero algo más grave, falta de poner en práctica la palabra. Pero oramos y ayunamos y gritamos y pataleamos. Por supuesto que sí, se los estoy hablando como una mujer que ora. Así es de que cuando a uno Dios le habla de esta manera, uno se tiene que retroalimentar y entender algo está pasando en mí. Porque no es que aquí habemos unos más santos que otros. Todos a una hemos pecado delante de Dios. Cuando Él nos llamó a humillarnos, nos llamó a humillarnos a todos. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Ahí no dice en ninguna parte, si se humillara una parte de mi pueblo, si se humillaran aquellos que están más o menos, todos nosotros a una. Porque todos nosotros a una tenemos que decirle, Señor, perdónanos, porque todos hemos pecado. Señor, este pueblo y yo, como dijo el hombre de Dios, este pueblo y yo hemos pecado. Nosotros nos tenemos que montar en la colada. No podemos salirnos de ahí. Entonces, cuando el Señor habla de esta manera, cuando el Señor dice, realmente la oración que me llega a mis atrios es muy poquita. Ustedes saben que cuando nosotros estamos en pecado, cuando nosotros estamos haciendo mal las cosas, la oración es estorbada. La oración no llega, es estorbada. Y esas es muchas de las razones por las cuales nosotros tenemos que entender qué está pasando. Pero yo siempre he dicho que el Señor a uno le da la enfermedad, pero le da la cura. Y es cuando el Señor me dice por Joel, proclama ayuno
que se santifique la reunión, que se arrepientan los sacerdotes y que clamen por el pueblo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entendiendo el mensaje del Señor, ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Que el pueblo se humille, que el pueblo ore y busque mi rostro, y que el pueblo tome la decisión de convertirse, de apartarse del mal camino. Y es ahí donde estamos en este ayuno nacional, 10, 11 y 12 de octubre, al cual usted tiene que participar. Pero ¿por qué ese ayuno nacional? La escritura dice, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré el pecado y sanaré a la tierra. En este caso, sanará a Colombia. ¿De qué va a sanar el Señor a Colombia? Esa potestad espiritual que se come las naciones, mis amados, no es cualquier potestad espiritual. Realmente estamos enfrentados a algo espiritualmente mayor, grande, que solo Dios puede enfrentar, que solo el Señor puede enviar sus ángeles para venir a pelear esa pelea espiritual por nosotros. Pero necesitamos apartarnos del mal camino. Necesitamos generar en nosotros ese arrepentimiento, esa humillación delante de nuestro Dios, para que así el Señor pueda pelear por la nación. De la condición de la iglesia depende la condición de esta nación. Cuando usted vea el documental, pregúntese, ¿dónde estaba la iglesia? ¿Qué pasó con la iglesia de este país? Cuando usted vea el documental, es el documental de Venezuela, trae todo lo que le pasó a Venezuela. Es un documental un poco más político, un poco más basado en la estructura de un hombre. Pero lo puse ahí para que usted analice y vea que venimos en las mismas secuencias que venía Venezuela, en las mismas secuencias que traía Venezuela. Y no es una potestad que solo fue a Venezuela, es una potestad que ha estado en todo, que se ha querido comer todas las naciones en Sudamérica, que ha venido a comerse la región, a tomar la región, a matar, a robar y a destruir, a sacar a los propios del país, a extenderlos por todos los países, a humillarlos, a llenarlos de pobreza, de angustia, a marcarlos. Eso es lo que ha hecho esa potestad. Se necesita una iglesia entendida. Se necesita una iglesia que se levante en el Señor. Vean que el Señor ni siquiera nos está diciendo hagan guerra espiritual, peleen, ármense. No, el Señor está diciendo simplemente humíllense, busquen mi rostro, apártense de su mal camino, que yo hago el resto, dice el Señor. Es que esto no lo va a sanar un hombre, es que no tenemos el poder para hacerlo. Es que así como Chávez no tuvo el poder para dañar a la nación solito, sino que tuvo que engendrarse del poder del maligno, aquí también la iglesia se tiene que engendrar del poder de Dios para que sea Dios quien sane a la nación. Es Dios mismo el que pelea contra una potestad espiritual. No somos nosotros. No es porque nosotros seamos unas mejores, extraordinarias personas con dones y talentos. Es porque nos humillamos. Es porque entendemos que esos dones y esos talentos solamente han sido entregados por la maravillosa y misericordiosa poderío y señorío de nuestro Dios. Por su misericordia, por su gracia tenemos lo que tenemos. Porque a Él se le ha ocurrido confiar en nosotros. No es por otra cosa, mis amados. No es por otra cosa. Así es de que dispongamos nuestro corazón. Dispongamos nuestro corazón a entender estos tiempos, a entender lo que está pasando. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Voy a hablarles con imágenes acerca de la potestad espiritual. No quiero, por favor, por ninguna razón, así usted tenga que repetir este video para entenderlo. No quiero, por favor, que diga o que usted crea que le estamos dando aquí el poder y el dominio al enemigo. No, no, porque no es así. El Señor ha dicho que mostremos esto,
que dejemos ver qué es lo que está pasando atrás de estas personas. Porque yo les digo una cosa, mis amados. Todos nosotros somos creación de Dios. Y esas personas que hacen lo malo, esas personas que hacen lo perverso, son creación de Dios. Si al Señor se le ocurriera que su Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia y de juicio, y haya un arrepentimiento sincero de corazón delante de Dios, también serían salvos. Porque es su creación, es su creación. Y Él en su misericordia los puede salvar. Así de que nuestra pelea no es contra carne y sangre. Aquí es un problema espiritual. Y es un problema espiritual que solamente se puede pelear o enfrentar por un pueblo arrepentido, por un pueblo humillado delante de Dios, por un pueblo que reconoce que si Dios no viene y sana esta nación, nada podremos hacer, por un pueblo que entiende que es Dios el que tiene el poder para sanar esta nación. Así es de que es tiempo de que nosotros nos despertemos. Padre eterno, Señor. Oh Dios mío, yo te pido, Señor, que haya un pueblo entendido en esta hora. Que todo aquel, Señor, que va a ver, que está viendo, Señor, en este momento, este video, Dios de los cielos, esta transmisión, Padre amado. Señor, Dios de los cielos, sea entendido en los tiempos. Oh Padre amado, Señor, que se abra, Señor, su entendimiento. Abre nuestros ojos para conocer las maravillas de tu ley, para entender, Señor, Dios de los cielos, que todo extremo es malo, que debemos hacer un equilibrio, Señor, en este mundo espiritual que ha atacado, Señor, nuestra nación. Y que debemos entender, Señor, que solo tú y solo tú, Señor, tienes el poder para defendernos. Tienes el poder, Señor, para sacar estas tinieblas, Señor, de esta nación. Solo tú tienes el poder, Señor, para echar fuera toda obra de las tinieblas de esta nación. Así de que clamamos tu ayuda, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú guardando y cubriendo, Señor, cada hogar, cada lugar, Señor, donde va a llegar esta información, sea tu presencia. Señor, Dios de los cielos, que todo aquel que no debe conocer esta información, entonces no le sea llegada. Así, Señor, te lo pedimos, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Levanta ese remanente, haz ese fuego, Señor, que necesitamos para que se produzcan, Señor, esas antorchas encendidas por toda esta nación. Señor, que sea tu luz opacando estas tinieblas, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo el Señor. Gloria al Señor, mis amados. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Voy a compartir con ustedes la pantalla y voy a hacer algo muy breve, pues espero hacerlo breve, pero sí que por favor seamos entendidos. Gloria a nuestro Dios. Aquí les estoy compartiendo la pantalla, ¿sí? Y vamos a ver. Vamos a ver que tenemos nuestro anuncio del ayuno nacional, 10, 11 y 12 de octubre, donde vamos a humillarnos, vamos a orar y a buscar el rostro de nuestro Dios y vamos a apartarnos de nuestro mal camino. Quiero que empecemos por esta imagen. Ojalá usted entienda, por favor, la imagen. Nosotros vemos que hemos tenido paros, ¿cierto? Que los muchachos han dañado las cosas en nuestra nación, que están estos hermosos profesores de FECODE. Vemos que tenemos una tendencia LGTBI, desorden, autoridad, el cacerolazo, nuestros indígenas. Bueno, ustedes ven esas imágenes ahí. Pero como les decía, no miremos las imágenes como hasta aquí nos las han hecho ver los noticieros, las redes sociales, en donde se ha generado un odio para unos, un odio para otros. Eso es lo que han hecho, han generado odio, han generado que unos odiemos a los de un lado y los otros odien a los del otro lado y entonces hayan estos enfrentamientos. Vamos a mirar qué hay detrás de esto.
¿Qué es lo que está tomando el poder de estas personas? ¿Cuál es el espíritu de realmente que está funcionando? Ahí donde usted ve eso que dice Colombia con P de paro. Quiero contarles que esas letras rojas que manifiestan así, porque ¿por qué no las letras son azules o verdes o de otro cualquier color, cierto? Es porque el rojo tiene un significado especial en todo un ambiente espiritual que se ha generado en medio de toda esta potestad, que es brujería. El comunismo tiene por tendencia el color rojo porque hay una brujería especial con la que se manifiestan, que es la brujería roja. Pero además de eso, es un mundo espiritual muy fuerte. Entonces, también es un anunciamiento de sangre, un anunciamiento de destrucción, etcétera, etcétera. Cuando nosotros vemos a estos muchachos en esa rebeldía, en esa condición que tienen, pues nosotros estamos entendiendo que hay un espíritu de rebeldía, que hay un espíritu de destrucción, de desorden, y hay espíritus detrás de esto, no hay vuelta de hoja. Una persona en sus 5 sentidos no rompe las cosas, una persona con temor de Dios no rompe las cosas, una persona con el Espíritu Santo no hace parte de este tipo de circunstancias, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que hay otro espíritu que está gobernando a esta creación de Dios. Entonces vemos también, por ejemplo, ese espíritu que va en contra de la autoridad. Recordemos que esa es una de las principales fuertes y fuerzas del enemigo, ¿no? Él se fue en contra de la autoridad de nuestro Dios. Entonces, toma a las personas para que manejen ese tema de autoridad, una total ¿cómo se llama? Daño a la autoridad. Esa imagen que se nos proyecta todos los días de que nuestro ejército, nuestra policía, nuestras fuerzas armadas están siendo maltratadas, están siendo angustiadas. Entonces se genera esa sensación de que la autoridad ya no tiene la fuerza, no tiene el poder que debería tener, pero eso es un espíritu que lo está manejando y lo está manifestando para que nosotros lo entendamos. Entonces ya los jóvenes también en las casas empiezan a ser rebeldes, a faltar a la autoridad, etcétera, etcétera, y vemos todo este caos que se nos genera. Tenemos el contradiseño de familia. Eso es un contradiseño. Dios creó al hombre y a la mujer con el propósito de familia. Y aquí hay un contradiseño. ¿Por qué? Pues porque el enemigo siempre va a estar en contradiseño. Si Dios es autoridad, él quiere no tener autoridad, no someterse a la autoridad. Si Dios es orden, él quiere ser desorden. Si Dios habla de obediencia, él quiere desobediencia, etcétera, etcétera. Asimismo, hay un contradiseño en cuanto al tema de familia, que es un problema que se está generando muy fuerte, ¿verdad? Tenemos todo este tema del cacerolazo, mis amados, vean, tal vez a ustedes les ha parecido gracioso o les ha parecido exagerado, pero esto es una realidad. En el mundo espiritual que se maneja, hay una forma de invocar a los espíritus. Así como nosotros hacemos alabanza, oración, cuando gemimos delante de nuestro Dios y llamamos su presencia y pedimos su presencia y llamamos su atención, asimismo ellos tienen un contradiseño, una forma de hacerlo. Y el cacerolazo es una forma de llamar espíritu de ruina, espíritu de desgracia, espíritu de hambre, pero hay un espíritu muy importante que ellos llaman con este cacerolazo, que es el espíritu de mendicidad. Mendicidad, porque se necesita llevar al pueblo a tener una condición de mendigo para poder estar recibiendo el mercadito que da el Estado, para poder estar recibiendo la papita, para poder estar recibiendo la medicina, todo regaladito. Es un espíritu de mendicidad que va totalmente en contradiseño a lo que la palabra de Dios dice cuando dice que el Señor bendice el trabajo de nuestras manos. Entonces, este espíritu de mendicidad genera en el ser una necesidad de no hacer nada y de recibir todo. Dame, por favor, regálame, o sea, sin esfuerzo. Es un contradiseño. Nosotros lo que vemos aquí es un contradiseño. Y tenemos a nuestros maravillosos, digo maravillosos indígenas porque son nuestra cultura.
Y son maravillosos porque ellos son el inicio de todo esto, ¿verdad? Pero ellos traen unas creencias especiales. Ellos no han tenido, o bueno, por los que no han conocido de la palabra de Dios, de Cristo como tal, cuando nosotros fuimos conquistados, fueron nuestros indígenas los que recibieron toda esa orden espiritual acerca del contradiseño que viene con la enseñanza espiritual que les dieron, para no meterme en problemas aquí con palabras claves. ¿Listo? Pero ellos tenían unas adoraciones específicas. Ellos adoraban al sol, a la tierra, etcétera, etcétera. Ellos no tenían claro el tema del creador, ¿verdad? Entonces, al tener eso, pues ellos tienen una idolatría muy alta. Al tener esa idolatría, pues obviamente que tienen apertura para todo un mundo espiritual oscuro donde los engañan y donde van a todo eso. Nosotros fuimos engañados durante mucho tiempo hasta que conocimos la verdad, que la verdad es Cristo y es el que nos ha hecho libres. Entonces, nuestros indígenas tienen una apertura espiritual muy, muy grande en donde ellos han hecho cosas muy salvajes. Hablo de unos antepasados, donde inclusive si nosotros vemos la historia de de muchos pueblos indígenas, se tenían culturas en donde se abrían a las mujeres embarazadas y se les abortaba el niño así en vivo y en directo para hacer sacrificios a dioses específicos y todas esas cosas que traía obviamente un diseño que no es de Dios, ¿verdad? Así de que nuestros indígenas también son usados en esta corriente espiritual que les estoy hablando. Ok, siempre se nos ha dicho que es un tema de cultura, ¿sí? Por decir algo, nosotros estamos, cuando se habla de lo que los indígenas hacen, de los riegos, de los ritos, de lo que hace el chamán, etcétera, etcétera, entonces nos hemos disfrazado, se nos ha disfrazado todo con que es una cultura, es que es una cultura, es que esa es su cultura. Pues así mismo, el enemigo ha venido a enseñarnos, ha venido callándonos, ha venido opacándonos. Yo les tengo este ejemplo, que es un ejemplo cortico de Río Sucio Caldas. Allá por cultura hacen el carnaval de Río Sucio. Y lo que hacen allá es que hacen un rito, hacen una invocación, hacen una cosa macabra a Satanás. Esto pasó en uno de los actos que estaban haciendo allá, en uno de sus actos culturales allá en Río Sucio. De repente, cuando ellos están haciendo todo eso, sacan esta figura y la pasean por todo el pueblo. Bueno, ni más decirles que todas las cosas que pasan en Río Sucio son terribles, son espantosas, que los pastores, cuando uno habla con ellos en Río Sucio, le cuentan a uno de toda la maldad, la brujería, todas las cosas que pasan por ahí. En estos días me llegó un mensajito por ahí que decía: no le tengas miedo a la brujería. No, nosotros no le tenemos miedo a la brujería. Yo dejo eso claro. O sea, no debemos tenerle miedo. Debemos entender este mundo espiritual que es diferente. Debemos entender este mundo espiritual. El Señor es claro en su palabra al decirnos que debemos tener miedo a aquel que es capaz de llevarse el alma. A eso es a lo que le debemos tener miedo. A que por nuestros pecados, a que por nuestra condición corramos riesgos en esa carrera y no cuidemos esa salvación tan grande. Eso es lo que debemos tener cuidado. Pero les voy a hacer así súper corto el asunto para que nosotros entendamos. Así como venimos, vemos que hay una cultura y entonces esa cultura es la que nos ha ido enseñando. Así en medio del tema de cultural y que es cultural y que es cultural, se ha generado en la región un mover espiritual muy, muy importante y muy serio que solo Dios lo puede transformar. Entonces, hay como 7, 8 potencias realmente que se generan a nivel espiritual. Pero voy a hablarles de las 3 que han estado gobernando la región, las 3 que tienen un plan específico sobre la región, en este caso también sobre Colombia, y es lo que
he denominado, por así decirlo, esta potestad que se come las naciones, porque eso es una potestad que se come las naciones. Así en este orden de ideas, voy a contarles que estas tres potencias son María Leonza, que es considerada en el mundo del espiritismo la reina de las 40 legiones de 10.000 espíritus cada una. O sea, entienda que cada una de sus legiones tienen 10.000 espíritus. María Leonza es la deidad más alta e importante en el panteón. Ella hace parte de una trinidad de santos. Ojo, porque en estos días hablé de eso y se quedaron solo con la palabra santos. Para las personas que siguen este tipo de creencias, pues esos son sus santos, ¿sí? Pero sabemos que no son santos, es una potestad espiritual, ¿ok? Conocida como las tres potencias o los tres poderes, que son Guaycapuro, que es un jefe indio asesinado por los colonos españoles, el negro Felipe, que es un esclavo negro que también fue asesinado por los colonos, y estos tres llamados santos, ojo, vuelvo a aclarar, santos para los que tienen esa creencia, ¿listo? No se me quede solo con la palabra santos, porque si no usted se me confunde y va a creer que yo estoy santificando esto, no, esto es una potestad espiritual, amén. Y son las figuras principales del panteón y ellos dirigen unas cortes o unas deidades menores que también están regidas por muchísimos espíritus. Pues estos espíritus son demonios, la estamos cogiendo, ¿verdad? Y está, por ejemplo, la corte indígena dirigida por María Leonza, compuesta por muchos jefes indígenas venezolanos. El tribunal médico dirigido por José Gregorio Hernández y compuesto por muchos médicos famosos. La corte de los Juanas, compuesto por una serie de figuras pertenecientes al folclore venezolano. La corte de profesores dirigida por Andrés Bello y de algunos otros autores. El Tribunal Negro y Africano, liderado por negros populares de la historia venezolana, como la negra Matea, esclavo de los Bolívares, la niñera de Simón Bolívar, y el negro primero Pedro Carmejo. La Corte Celestial, compuesta por varios santos católicos, y el Tribunal Político, que incluye a Simón Bolívar. El Tribunal de Malandros, compuesto por delincuentes fallecidos, y el Tribunal Vikingo, con varios de los jefes vikingos importantes. Así es de que en este orden de ideas, nosotros debemos entender que esta potestad espiritual, porque hay una cosa, mis amados, ellos sí están organizados, ellos tienen una estructura y una organización, por eso ustedes ven que cuando ellos poseen a esas personas, a esa creación de Dios, para que les cumplan su propósito, son gente muy estructurada, gente muy unida, gente que no se está peleando unos con otros, sino que están realmente caminando juntos. Y ellos están muy estructurados y tienen estas cortes y estos tribunales. Así es de que con estas cortes y estos tribunales, ellos están manejando, manejando la forma como se están comiendo las naciones. Entonces, tienen la corte indígena con la que manejan todo el mundo espiritual de los médicos, todo el mundo espiritual de los profesores, etcétera, etcétera. Y pues nosotros podemos darnos cuenta que eso es verdad. O sea, cuando nosotros vemos a nuestros indígenas haciendo riegos y yéndose en contra de la palabra de Dios, pues están poseídos por algo. Cuando nosotros vemos a ese tribunal médico que está dirigido por José Gregorio Hernández y cuando vemos y todo el tiempo estamos hablando mal de la salud y de los procesos de salud y de todos los engaños de salud, pues hombre, aquí está pasando algo. Cuando nosotros vemos que hay una corte de profesores dirigida por Andrés Bello y nosotros vemos lo que está pasando en la nación, por ejemplo, con entidades como la que aquí hay que maneja a los profesores, pues entendemos que hay algo espiritual que ha tomado la mente de esta creación de Dios y que necesitan ser libres. Y la libertad solo viene por la presencia de nuestro Dios. Pero así mismo pasa con ese tribunal político. Dice que el tribunal político incluye a Simón Bolívar. Ustedes ven que el movimiento que se genera a nivel de la región es el famoso movimiento bolivariano. Eso es un espíritu, mis amados, no es otra cosa.
Nosotros no podemos seguir peleando contra la creación de Dios, nosotros tenemos que pelear contra ese mundo espiritual, y la única manera de pelear con ese mundo espiritual es que nosotros nos humillemos delante de Dios, que busquemos su presencia, que oremos, busquemos su rostro, pero sobre todo que tomemos una decisión de santificarnos, porque si no el Señor no puede obrar por medio de un pueblo dividido, de un pueblo en pecado. Y eso que estoy mostrándoles ahí es lo que se manifiesta en nuestro diario vivir. Esta es una foto tomada en la Universidad de Antioquia. Cuando nuestros jóvenes llegan a la Universidad de Antioquia, lo primero que encuentran es esto. Encuentran un mensaje comunista, un mensaje de rebeldía, un mensaje de problema, y dice, marchando por la segunda y definitiva independencia. ¿Cómo les parece? Marchando por la segunda y definitiva independencia. O sea, ese es el mensaje que se le está entregando a nuestros hijos. Ese es el mensaje que se le está entregando a nuestros jóvenes. Pero, ¿quién toma todo esto? ¿Cuál es el ambiente espiritual que hay ahí? Ese no es un ambiente espiritual de Dios. Ahí está moviéndose un ambiente espiritual de las tinieblas. Y como nuestros jóvenes son esos jóvenes que están en la amplitud, que a veces creen o no creen, que tienen todo ese mover de juventud, pues digamos que son débiles, son presas fáciles del enemigo. Ok, ¿cómo lo logran? Estas son las operaciones que se hacen en la montaña del Sorte, en el estado de Yaracuy, en Venezuela. Allí van todos los brujos, santeros, sacerdotes satánicos de mayor rango. Hacen rituales espirituales, incluyendo sacrificios de animales. Y hay quienes afirman pues que también hacen sacrificios humanos. ¿Qué es lo que ha dicho el gobierno tradicionalmente? No, que ese es un culto, pues eso es una expresión cultural. Lo que les vengo diciendo, nos vienen tramando con que todo es una expresión cultural, todo es una expresión cultural, no más expresión cultural. ¿Por qué tenemos que aguantarnos la expresión cultural de los cultos satánicos? No más expresión subcultural. Esto pasa en una montaña del Sorte en Venezuela, donde van todos aquellos que quieren tomar el poder espiritual de las tinieblas. Estoy hablándoles de que también va todo aquel político, todo aquel cantante, todo aquel personaje que quiere tomar ese poder espiritual de las tinieblas. Ok, y hacen unos ritos impresionantes. Aquí les voy a mostrar a grosso modo, por ejemplo, cómo se manifiesta el tema de cómo esa corte política ahí está haciendo un ritual, ¿no? Cómo se disfrazan y hacen esos rituales y todo eso. Esto que ustedes ven aquí, esto lo vimos en Cartagena, en las elecciones pasadas, cuando vinieron a traer tanta cosa aquí a Colombia. Hay cositas que no quiero extenderme, pero estos son los altares que tienen en Venezuela. O sea que esto mismo puede estar pasando en Colombia, solo que esa cara puede ser diferente. Cosas que tenemos que pensar. ¿Ok? ¿Y cómo que si está pasando en Colombia? Por supuesto, miren la cultura. Todo esto es cultural. Entonces tenemos a nuestro alcalde de Medellín en un acto cultural recibiendo de los chamanes un poder espiritual. Y luego el alcalde de Medellín entonces nos coloca a las personas que ha elegido para que gobiernen ciertos lugares estamentarios de gobierno. Entonces hay poderes espirituales que están tomando estas personas que son creación de Dios, y pues como son sensibles a toda esta parte oscura, pues sencillamente son fáciles de tomar. Ahí tenemos a un hombre con la bandera de Colombia, la cual han consagrado a la Santa Muerte. ¿Usted nunca se ha preguntado por qué hay tanta violencia en Colombia? ¿Por qué tenemos tantos muertos? Bueno, pues vámonos preguntando, mis amados. Ahí les dejo esas imágenes así súper rápido. History Channel hizo un documental en Colombia acerca de cómo las guerrillas, los grupos armados no legales, tomaron como instrumento militar a los brujos. Y esta imagen la proyectan ellos, y este es un brujo colombiano en la selva,
y miren las potencias que él está, con las que él está trabajando, miren la potestad espiritual con la que él está trabajando. El indio, yo no me he podido aprender los nombres de esas potestades, el indio fulanito, el negro, y yo asumo que María Leonza está por ahí detrás de ellos. Entonces nosotros sí vemos que sí está pasando, sí pasa, o sea, sí hay un problema espiritual ahí. Esto pasó en los Estados Unidos. ¿Y por qué quiero mostrarles esto? Porque por más que las tinieblas se levanten en contra de los gobernantes, en contra de las personas que Dios quiera usar, por más que se levanten, si hay un pueblo entendido, si hay un pueblo que se humilla, si hay un pueblo que ora, si hay un pueblo que busca a Dios, si un pueblo que se arrepiente sinceramente, pues Dios va a darnos la victoria. Así pasó en esas elecciones. Vean que están haciendo rituales para que Donald Trump no llegara a la presidencia y la que llegara fuera Clinton. Pero el Señor le dio la victoria a Donald Trump porque ese hombre ha mostrado la presencia de Dios, ha establecido la palabra de Dios, ha pedido oración, ha pedido que haya un pueblo que se levante y se le ha dado el lugar a Dios. Entonces, vemos que Dios sí nos entrega poder y nos entrega toda esa gloria. Bueno, mis amados, son temas muy importantes que tenemos que seguir adelante, pero quiero contarles sobre esto. Iglesia despierta, iglesia despierta. Nos hicieron un proceso de paz y durante todo ese proceso de paz, lo único que hubo fue ritos, santería, todas esas cosas, y nosotros como pueblo de Dios, casi que guardaditos, decíamos, ay, qué terrible lo que están haciendo, pero no hicimos nada, nosotros somos el pueblo de Dios, es Él el que tiene el poder, es el Señor el que tiene el poder. Tal vez muchos de nosotros nos levantamos y reprendimos las tinieblas, pero no entendimos que no es porque nosotros nos levantemos y reprendamos las tinieblas, es porque nosotros nos humillemos, es porque nosotros busquemos el rostro de Dios, es porque nosotros oremos, es porque nosotros realmente nos arrepintamos de las cosas que estamos haciendo mal. Ahí es donde el Señor viene y quema y rompe todas estas tinieblas. Ahí es donde el Señor va a traer luz. Muchos de ellos se convertirán, muchos de ellos se arrepentirán. Yo qué sé lo que Dios va a hacer. El reino de Dios y su justicia vendrá sobre nosotros. Vean, mis amados, mucha gente, nosotros como pueblo cristiano, vemos cosas como las que estaban, la imagen que está ahí con James, con Falcao, muchachos, y la selección Colombia, que ha sido una selección de fe, una selección que ha caminado en fe. ¿Mm? Y nosotros vemos que ahí les están haciendo un rito de brujería. Y es verdad. O sea, esas imágenes las construí yo, esas imágenes fue algo que lograron tomar en alguna parte, donde los indígenas estaban haciéndole brujería a la selección Colombia. Y nosotros decimos y nosotros entendemos que así como están las imágenes de ellos ahí, así en todo Colombia, donde existe la brujería, la hechicería, donde existe la santería, donde existe todo eso, hay un poder espiritual que está usando a esas personas para que sean los nombres de las iglesias, los nombres de los pastores, los nombres de los misioneros, de los evangelistas, de los apóstoles, de las empresas cristianas. Ahí está. El nombre del presidente de la República, así como hicieron con Donald Trump. Por eso es que el Señor en su palabra dice que oremos por nuestros mandatarios, que oremos por nuestros dirigentes. Por eso es. Pero nosotros no hemos sido un pueblo entendido, mis amados. Nosotros no hemos sido un pueblo entendido. Los brazos de la FARC es un brazo político, un brazo judicial, un brazo armado y un brazo académico. Y ellos están muy organizados. Pero no es contra estas personas que nosotros tenemos problemas, es contra los espíritus que los gobiernan. Y ellos solo pueden ser libres por el poder de nuestro Dios. Y la manera para que ellos sean libres por el poder de nuestro Dios, mis amados hermanos y amigos en Cristo, es que nosotros como pueblo de Dios, nosotros, usted y yo, el 10, 11 y 12 de octubre, nos volvámonos a Dios, volvámonos a Dios y Dios va a pelear por nosotros. Dios va a obrar en esta nación. Dice que Él sanará la tierra, dice que Él sanará Colombia.
Dice que en un instante Él hará algo. Así es de que los que se tengan que convertir, se convertirán. Los que se tengan que ir, se irán. El Señor hará lo que tenga que hacer porque Él es Dios, porque Él es el Dios de esta nación. Nosotros como Colombia Discierne y Ora, como Movimiento Nacional de Oración, que nos hemos levantado en oración, que hemos pedido al Señor el entendimiento de los tiempos. Creemos en ese avivamiento espiritual. Creemos que se hay un remanente, ese remanente de Dios que levanta en ese fuego santo, un fuego que se va a levantar, que va a generar que haya, que por donde quiera que se pase, se vayan prendiendo las antorchas. Un fuego que está aquí y toda persona que pase por alrededor de ese fuego, las antorchas, esas personas que son antorchas van encendiéndose hasta que llegue ese fuego completo en toda la nación. Y nosotros veamos la gloria de Dios, veamos ese gran avivamiento, ese último gran avivamiento desde Colombia para el mundo. Y entonces se cumpla lo que el Señor ha dicho, que de Colombia sacaremos familias completas para evangelizar las naciones, que Colombia será tierra deseable, que Él limpiará el nombre de nuestra nación, que Él esparcirá agua limpia, cambiará los corazones de piedra, pondrá corazones de carne. Pero para eso necesitamos humillarnos. Necesitamos humillarnos, hermanos, necesitamos humillarnos. Pase la voz, cuéntele a otros. No deje que esa potestad espiritual se coma la nación por desobediencia, por negligencia nuestra. Yo estoy convencida que en Venezuela hubo una voz profética. Yo estoy convencida que en Venezuela hubo alguien que habló de parte de Dios, pero no encontró un pueblo entendido. Y yo hoy le pido al Señor que haya un pueblo entendido, que escuche lo que Dios está diciendo. Volvámonos, hermanos. Volvámonos, porque esa es la forma como Él lo hace. Verdaderamente un arrepentimiento de corazón. Un arrepentimiento donde el pecado nos duela. Donde el pecado nos duela. Donde nosotros entendamos que el pecado es tanto una fornicación, un adulterio, como el mentir, como el no leer la palabra, como el saber hacer lo bueno y no hacerlo, como la murmuración. Que nosotros realmente entremos a cumplir la palabra de Dios, que podamos ser hacedores de esa palabra, que la palabra de Dios sea para nosotros el manual de vida, que lo entendamos y que caminemos con ella, que podamos entender que esa palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, pero porque somos realmente entendidos en ella, que el Señor abra nuestros ojos y nosotros podamos ver las maravillas de su ley. Padre, gracias, Señor. He entregado esta información, Dios de los cielos, entendiendo tus misericordias. He entregado esta información, Dios de los cielos, sabiendo que tú respaldas, Señor, y entendiendo que tú eres Dios y que eres tú, Señor, quien has abierto mi boca para dar este anunciamiento. Y que tú eres el que eres glorificado. Y que estamos hablando, Señor, de un pueblo entendido en los tiempos. De un pueblo que ha entendido que hay una creación, tu creación, que necesita ser libre. Padre, nos humillamos delante de ti, nos preparamos para estos 3 días de ayuno. Venimos a tu presencia, clamamos, Señor, tu presencia. Solicitamos tu Espíritu Santo que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio y que nos lleve, Señor, a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo el Señor. Amados, compartan este mensaje. Compartan este mensaje. Entendidos en los tiempos. Nuestra pelea no es contra carne y sangre. Nuestra pelea es contra huestes y potestades y principados de maldad. Y hay una potestad que se quiere comer a Colombia. No se lo permitamos. Hay un poder soberano en el Dios Santo y depende de nosotros. Cambiemos la condición de la iglesia para que así cambie la condición de esta nación.
Los bendigo con toda bendición. Le pido al Señor mi Dios que esta su palabra, que este su tiempo sea grabado en nuestros corazones. Les voy a dejar ahí arribita el anuncio del documental para que usted lo vea. Pero ya le digo, véalo con entendimiento. Piense, ¿cuál es el espíritu que había detrás de eso? Porque ciertamente no fue el espíritu de una iglesia entendida. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Nos vemos mañana con el favor de Dios. En este tiempo estamos llegando ya a nuestro tiempo de ayuno. Recuerde, el sábado desde las 9 de la mañana estaremos en directo, pero usted empiece su ayuno desde muy temprano. Conságrese al Señor. Si usted es pastor y va a llamar a su iglesia, a su congregación, hágalo a la manera que usted quiera, solamente tengan en cuenta las 3 cosas que el Señor nos ha pedido. El día sábado, humillación; el día domingo, orar y buscar el rostro de Dios; y el día 3, vamos a convertirnos de nuestros malos caminos. Eso significa arrepentimiento, un arrepentimiento de corazón. Los bendigo, mis amados. Por favor, despídanse ahí ustedes que están en el chat. Un gran abrazo a todos. Y bueno, seguimos resolviendo nuestros problemas de internet. Chao, chao. Bendiciones.